¿Cómo están? ¿Cómo les va? Realmente con muchas ganas de hacer este pronóstico. Un partido del calcio italiano interesantísimo. Se van a enfrentar este domingo, 5 de febrero, a las 16:45, hora de Argentina, 20:45, hora de Italia, en el estadio Giuseppe Meazza, o denominado también San Siro, los equipos de el Inter de Milán contra el Milan Fútbol Club. Esto ocurre por la fecha número 21 del calcio italiano, un derbi de la Madonna, como lo llaman. Así que muy interesado en este partido. Ha habido resultados disímiles entre estos dos equipos, una rivalidad, un clásico que realmente interesa al mundo entero del fútbol italiano. Así que a mí me gusta mucho este tipo de fútbol. Voy a hacer la predicción para este partido que se jugará el día domingo. Así que bueno, ya estoy disponiendo las cartas. Saben cómo es el método. Vamos a ver qué va a pasar con estos dos equipos en esta fecha. Ambos tienen que ganar para estar mejor ubicados en la tabla de posiciones. Y vamos a ver qué nos dicen las cartas acerca de estos dos equipos grandes de Italia, esta rivalidad, este derbi emocionante para ver este día domingo en una gran fecha de fútbol. Así que vamos a ver ya cómo viene la carta identificatoria de cada uno de ellos. Tenemos al Inter y al Milan, los voy a llamar así para no estar con confusiones con la zona. Así que bueno, vamos a ver. Carta identificatoria para el Inter. La templanza. El Inter sale a jugar este partido intentando tener paciencia y fortaleza en sus líneas. Un juego claramente italiano, reconocido en todo el mundo, pero sin resignar el ataque o a esperar algún momento en que haya alguien desprevenido en el medio campo para llegar a concretar. Así que la templanza es la carta identificatoria del Inter. Vamos a ver el Milan. El Milan sale con la carta identificatoria del mago. ¿Qué quiere decir esta carta? Quiere decir que tácticamente sale pensando que tiene elementos en todas las líneas de su juego como para provocar la victoria, tratando de que cada uno de los engranajes de esta máquina que es el Milan funcionen aceitados y no ocurra como en partidos anteriores donde ha habido desconexiones entre la defensa y el mediocampo. Así que interesante postura de los dos equipos que obviamente, como saben, un derbi de la Madonna, como dicen los italianos, no piensan regalar nada este domingo. Así que vamos a ver cómo va el partido. Carta de El Mundo para el Inter de Milán. Carta de la Justicia para el Milan. Carta para el Inter, el Hierofante. Carta para el Milan, la Sacerdotisa. Carta para el Inter, la Emperatriz. Carta para el Milan, la Estrella. Carta para el Inter, los Enamorados. Y carta para el Milan, el Sacrificio del Ahorcado. Así que bueno, vamos a hacer una evolución de este partido, cómo se va a desarrollar entre estos dos grandes del equipo italiano, del fútbol italiano. Así que bueno, el partido empieza con un cierto dominio del Inter, trata de manejar más la pelota, tiene la carta del mundo, así que tiene muchas posibilidades de ocasionarle problemas a la defensa del Milan. El mundo es una gran carta y el Inter la tiene a su favor. La templanza está dando resultado, el partido avanza, pero el Milan tiene la justicia de su lado. Tiene la justicia de su lado, esto quiere decir que de alguna manera puede haber resoluciones arbitrales que compliquen de alguna manera al Inter de Milán. Esperemos que no sea así y que el arbitraje no sea influyente en el juego. Pero a partir de ahí, el Inter obtiene una ventaja desde el hierofante, desde la sabiduría, desde no hacerse expulsar, desde no tener jugadores que de alguna manera sean amonestados, logra en algún momento a través de ese dominio del juego concretar un tanto contra el Milan. Así que Milan tiene la sacerdotisa, trató de alguna manera de ensuciar el juego, de quitarle esa fluidez que el Inter tiene
y que a veces el Milan no consigue. El Milan a veces no necesita tener la pelota para terminar marcando, pero en este caso termina tratando de anular el juego del Inter y termina recibiendo un tanto en su contra. Eso es lo que pasa aquí. Así que vamos a ver cómo sigue este juego. El Inter a partir del gol empieza a dominar aún más las acciones. Intenta no refugiarse atrás, aunque ya saben, como todo buen equipo italiano sabe muy bien cómo controlar la pelota, hacer que los minutos pasen y manejar lo que es la recuperación en el medio campo. Es fundamental en esta parte del juego del Inter, pero la suerte está a favor del Milan y en algún momento podría llegar a estar cerca de empatar este partido o tal vez hacerlo. Yo diría que esto podría ocurrir a pesar del buen juego del Inter, pero podría ser que el Inter también maneje bien su juego, la defensa esté en condiciones y no ocurra esto. Es evitable. En la última parte, el Inter empieza a encontrar aún mejor su juego de lo que venía, domina en las acciones, tiene manejo de la pelota aunque sufre algunos contraataques y termina también con la posibilidad de obtener una ventaja sobre el final del juego. Yo diría que es un resultado difícil de pronosticar por cómo están a milímetros de poder convertir o no un gol en alguna de los que me marcan a mí las cartas. Tengo diferencias como entre el Hierofante y la Sacerdotisa en el juego, pero no está muy claro del todo quién podría ganar este partido. Si bien el Inter de alguna forma tiene mejores cartas, como en el caso del Mundo contra la Justicia o del Hierofante contra la Sacerdotisa, acá está un poco más igualado y el golpe de suerte podría darle al Milan un gol. Y acá también, en el caso de los Amantes contra el Horcado, hay una diferencia a favor del Inter. Así que yo diría que este partido tiene dos opciones, porque también tenemos unos cuantos días hasta el juego, y eso, como saben, podría modificar las tendencias energéticas dominantes del juego. Yo diría que podría ser un empate, y si hubiera un vencedor, ese vencedor sería el Inter. Si tuviera que definir más el juego, cómo saldría, yo diría que el Inter gana por un 1-0 o un 2-1, y ese sería el resultado por el cual me juego, a pesar de hacer una referencia que podría ser un empate en este pronóstico. Me gusta siempre tener una opción clara y no jugar entre el empate y la victoria de alguno. Así que, para mí, ganador por una mínima diferencia que esquivaría el empate, el Inter de Milán en este derbi de la Madonna, en este derbi increíble del fútbol italiano. Así que les agradezco mucho, les pido que se suscriban si les gusta el canal, si les gustan mis pronósticos. Estoy subiendo algunos videos ya, de algunos de fútbol que no puedo evitar por tentación subir. También hay un CBU para colaborar con el canal y un PayPal para quienes están en el extranjero. Muchas gracias, espero que pongan un like, que se suscriban al canal y que tengan un excelente día.